Empezamos esta historia con un tremendo desmadre, una batalla campal donde el grupo de nuestro prota, Haruhiro, la está pariendo para contener a un montón de monstruos. Mientras tanto, el castroso de Ranta no deja de presionar al prota para que se mueva y le acomode un buen espadazo al enemigo, pero el prota le responde al chile que no es tan fácil como suena. Manato, el líder buena onda, se disculpa con todos por no dar el ancho. Mientras que la morra de Yum les recuerda que usar un arco en pleno combate cuerpo a cuerpo es una reverenda tontería muy peligrosa, así que les dice que mejor saquen las espadas para defenderse. La tímida de Shihoru también pide disculpas toda apenada. En eso, Manato se rifa con un hechizo de curación divina para parchar a sus compas heridos. Es ahí cuando Haruhiro cae en cuenta de que esto no es un juego, sino un tiro a muerte, porque esos feos goblins también están luchando con uñas y dientes para no estirar la pata. El prota se pregunta cómo es que los goblins, que se supone que son los bichos más débiles y de más bajo nivel en este mundo de Grimgar, resultaron ser tan duros de roer, y no le queda de otra más que aceptar que su grupito todavía está muy verde. Pero aguanten, vamos a echar el cassette para atrás. Todo empieza cuando Ranta despierta a gritos al prota, que se estaba quedando bien jetón en la cama, y se empieza a burlar de sus ojos de dormilón. Aunque Haruhiro le explica que su mirada de hueva es de nacimiento, el fastidioso de Ranta insiste en que esos son puras habladas y pretextos. En cuanto el prota se levanta, Manato entra al cuarto bien alivianado y les dice que se cambien de volada para salir al patio a desayunar con la banda. En ese momento, Haruhiro se acuerda de que le tocaba chambear preparando el desayuno, pero Manato lo tranquiliza diciéndole que el buen Moguso se rifó el tiro baloízo por él porque vio que el prota terminó cansadísimo por la corretiza de ayer. Ranta, de castroso, le reclama si de perdida siente tantita culpa, a lo que Haruhiro le revira que a él también le tocaba ser guardia de cocina y se hizo el sordo para seguir durmiendo. El vato descarado de Ranta le contesta muy quitado de la pena que para cuando abrió los ojos, Moguso ya tenía todo listo y encima presume que si no hubiera despertado al prota, ninguno de los dos tendría que tragar. De ahí, Ranta se saborea de lo lindo con el tremendo guisado que prepararon Moguso y Shihoru con las plantitas que recolectaron ayer en el camino. Moguso y la morra de Yum platican felices de lo mucho que les late la comida. Aunque el guiso está medio desabrido por falta de especias, Yum dice que la neta sabe chido, porque la sal ahorita es un lujo carísimo. Manato les aconseja que cuiden cada centavo y se aprieten el cinturón hasta que de verdad empiecen a ganar algo de lana, ya que hasta la fecha este grupito de novatos no ha podido tumbar ni a un solo enemigo. Luego Manato les pregunta al prota y a Ranta cómo se sienten. Les aclara que su magia de luz solo sirve para cerrar las heridas, pero no les va a reponer la sangre que ya perdieron. Haruhiro y confiesa que todavía anda medio mareado, pero Ranta presume que está al 100 y listo para los trancazos. Entonces Manato propone una estrategia más relax, andar cazando goblins que anden solitos y distraídos para no terminar arrastrando la cobija como ayer. A Ranta le da un hueva total y se queja de que andar con rodeos los va a dejar muy atrás del grupo del mamón de Renji, pero Manato se pone serio y le recuerda que es mejor ir a la segura que salir lisiados, porque este mundo tan culero no es un condenado juego. Esa palabrita juego le saca un buen de onda al prota, quien se queda pensando qué significa en el fondo, y nota que a veces a todos se les escapan palabras que les suenan muy familiares, pero que no logran entender del todo. Esto hace que Haruhiro recuerde su primer día en este mundo llamado Grimgar, cuando aparecieron de la nada sin tener la menor idea de dónde venían ni por qué fregados estaban ahí. El recuerdo más viejo del prota empieza en un lugar completamente oscuro y misterioso, con un montón de jóvenes asustados intentando contar cuántos eran en total. De pronto alcanzaron a ver una zona gigantesca que parecía un pueblo muy vivo, pero con fachadas que daban la facha de un enorme castillo. El prota miró a todos lados y se dio cuenta de que no conocía a ninguna alma. Y lo peor de todo es que su mente estaba en blanco, ni rastro de su familia ni de sus compas. La tímida de Shihoru pregunta con miedo en dónde carajos están. En ese momento se les aparece un vato muy extravagante llamado Britney, que dice ser el mero mero de la oficina de la Luna Roja de los soldados voluntarios de Alterna. El tipo les dice de forma cariñosa gatitos perdidos y les pide de favor que le digan bebé Brit, y con mucho amor, pero el mamón de Renji lo corta en seco y le exige que se deje de rodeos y les diga directo qué tienen que hacer. Entonces, el extravagante vato les explica que deben entrenar para ganarse la vida, les cobra una comisión de 4 monedas de plata y les promete que les dará una clase oficial cuando terminen su entrenamiento. Así es como la jefa de jefas, la instructora Bárbara, los empieza a meter en cintura con un entrenamiento perrísimo.
Después del calvario, a Haruhiro le ponen el apodo de Gato Viejo y se une al gremio de los ladrones, Moguso se vuelve guerrero, Ranta se convierte en caballero oscuro, Yume se hace cazadora, Shihoru se va de maga y el buen Manato se mete de sacerdote curandero. De vuelta al desayuno, la atarantada de Yume come tan rápido que se empieza a ahogar y les platica que su mentor siempre le decía que le bajara a su prisa y comiera despacio. Ranta, fiel a su estilo mamón, se burla diciendo que con lo torpe que es, la neta no sirve para ser cazadora. Yume, agüitada, confiesa que su maestro también le decía que no tenía ni una pizca de talento para el tiro con arco. Ranta le echa en cara de mala manera que ayer casi le vuela la cabeza con una flecha toda chueca. Yume, jugando pero al chile sintiéndolo, le contesta que si por error le da a él, no pasa nada, lo que hace que el vato explote de coraje. Ranta, bien caliente, le suelta que él solo le perdona los errores a las mujeres que tienen buenas curvas, pero que se las tapan como la tímida de Shihoru. Haruhiro salta de inmediato a exigirle que pida disculpas, pero el castroso de Ranta presume muy orgulloso que tiene un don divino para adivinar las medidas de las morras. Shihoru, toda roja, trata de justificarse diciendo que solo está medio llenita, pero Yume la defiende de volada diciendo que su cuerpo no tiene nada de gordo y que se ve genial. Ranta insiste con su veneno diciendo que las morras como Shihoru son las que peor les caen a las demás mujeres. Pero el prota le para el carro y le dice que el único insufrible al que todo el mundo detesta es a él. Viendo que el prota defiende a las morras, Ranta le echa carrilla diciendo que Haruhiro también le echa el ojo al pecho de Shihoru con visión de rayos X, una tremenda mentira que el prota niega en caliente. La pobre de Shihoru no aguanta y se pone a chillar de la vergüenza, lo que hace que Yum se enfurezca, le apunte directo a la jeta a Ranta con su arco, y le advierte que a esta distancia ni de chiste va a fallar el tiro. Después, Yume abraza a Shihoru para calmarla y le empieza a decir que su cuerpo es súper suavecito, pachoncito y que huele muy rico. Shihoru, toda apenada, le ruega que no la ande manoseando, porque le da un buen de cosquillas, mientras que el puerco de Ranta andaba bien emocionado pidiéndole que le siguiera. Manato tiene que meter paz para cortar el teatrito y les avisa que ya es hora de jalar al bosque a cazar monstruos antes de que se haga de noche y la cosa se ponga fea. Ranta, muy mamón, presume que él es como un rey del destino que siempre toma las decisiones más perronas. Al final, el grupo se adentra en lo espeso del bosque y se agazapa detrás de unos arbustos para espiar calladitos a un goblin que se está echando un taco. La despistada de Yum se queja de que la comida del bicho se ve 1000 veces mejor y más sabrosa que los platillos de ellos, por lo que el prota tiene que callarla sutilmente para que el enemigo no los vaya a torcer. Al ver su monedero más vacío que su estómago y sintiendo cómo le ruge la tripa, el prota se pone a pensar en la jodida reality que les tocó vivir. Se queda mirando a sus compañeros y se da cuenta, con mucha amargura, de que tener una comida calientita en la mesa ya no es algo que se pueda dar por sentado. En este cochino mundo, más tarde, el prota se saca de onda al ver a Manato tomándose un trago. El líder le explica que fue a la taberna de Sherry, allá por la calle Hanazono, para buscar pistas y jalar información para el grupo. Haruhiro le agradece un buen, pues sabe que andan bien cortos de lana y el alcohol no es nada barato, pero Manato le dice es que uno se acostumbra rápido a la mala vida. También le cuenta que mañana piensa cambiar la zona de casa a un lugar más relax que vaya con el bajo nivel del grupo. Haruhiro se lamenta un poco y le dice que le hubiera encantado que lo invitara a acompañarlo. Manato le pregunta si le entra al chupe. El prota confiesa que jamás ha tomado, pero que no le hace el feo y que le gustaría calarle un día de estos. Manato le dice que ojalá pronto puedan ir todos juntos a la taberna a echarse unas cheves. Luego, Manato le pregunta cómo le van sus clases en el gremio de ladrones. El prota le cuenta que la chinga está pesada porque su maestra es una mujer guapísima, pero con un carácter de la fregada. Manato se pone bien celoso porque a él le tocó un barbón, gritón y súper estricto, que lo hace sentir como si hubiera nacido solo para recibir mentadas de madre. Haruhiro se compadece y le dice que a él también le llueve sobre mojado. Los dos se quedan viendo al cielo y comentan lo roja que se ve la luna esta noche. El prota piensa para sus adentros que no tiene idea de dónde están parados ni de dónde vienen, pero de lo único que está seguro es de que este no es su antiguo hogar, porque la luna de allá no era de ese color tan loco. Al día siguiente la banda se esconde en el bosque para emboscar a un goblin solitario. El prota ve que el bicho trae una espada oxidada y les da la señal para avanzar, pero Ranta empieza a joder con que debieron armar un plan de antemano. El vato se queja de que tanta lentitud les va a arruinar la sorpresa, pero irónicamente es el primero en lanzarse al tiro, aunque no deja de quejarse de que esa maniobra no tiene nada que ver con el estilo de un ladrón. El prota analiza la distancia de las armas y les grita que le apunten directo al cuello al bicho.
Manato toma el control, ordena que no dejen descansar al Goblin y le pide a Moguso que se ponga al frente para taparle el paso. Manato les ordena rodearlo para mantenerlo arrinconado. En pleno calor de la batalla, al prota le da un escalofrío horrible al sentir el acero chocar contra la carne y los huesos, y se da cuenta de que ese Goblin también está luchando con todo para salvar el pellejo. Aunque no entiende los ruidos que hace el bicho, Haruhiro puede ver en sus ojos desesperados las perras ganas que tiene de vivir. Ranta le grita al Goblin que le va a romper toda su mandarina en gajos, pero la morra de Yum se burla de él, diciéndole que se nota a leguas que se está muriendo de miedo. Tras un buen rato de estirones y trancazos, Moguso acomoda un buen golpe y tumba por fin al bicho. De inmediato Manato se avienta su magia para parchar las heridas de la banda, mientras el prota se acerca a revisar qué botín se pueden llevar del cadáver. De acuerdo, el botín incluía un colmillo de animal y una moneda de plata. Ranta les andaba explicando que para acumular puntos de pecado en su jale de caballero negro, tiene que darle cuello a los enemigos y ofrendar un cacho de su cuerpo en el altar. El vato ya planeaba mocharle la oreja enorme al Goblin como su primera ofrenda de recuerdo, aunque al final el que se lo despachó fue Moguso. Terminando los trancazos, todo el grupo se lanzó con lo que juntaron a la tienda de un comerciante para ver qué les daban. Pero el tacaño del comerciante les andaba tasando su moneda de plata en apenas 30 pinches monedas de cobre. El prota saltó de volada a reclamar que al chile era de plata, aunque estuviera mugrosa y despuntada. Nyung el Don se la soltó fría. Si no les late, que le busquen por otro lado, porque en todo el pueblo les van a pagar lo mismo. Al prota no le quedó de otra más que apechugar. De la nada, el comerciante se fijó en el colmillo y se dio cuenta de que era el colmillo de un lobo negro. El vato les ofreció una moneda de plata por él, dejando al prota con el ojo cuadrado al ver que esa chuchería valía tanto. El comerciante les explicó que esos colmillos sirven para armar amuletos de exorcismo. Fue ahí cuando Manato sugirió que el grupo descansara por hoy. Yume le dio la razón de inmediato, porque la neta todos ya traían el cansancio encima. Manato dio por terminada la jornada y lo citó para el día siguiente. Mientras caminaban de regreso bajo un atardecer chido, Ranta le preguntó al prota si ya se le veía el porte de un verdadero caballero negro. El prota nomás le reclamó que era bien castroso y le recordó, y aquella jalada de que iba a devorarse a sus enemigos hasta la médula. El güey se echó para atrás diciendo que no era para tanto y cambió de tema bien feliz con su primer trofeo. El prota le preguntó de qué servía juntar esos puntos de pecado, y Ranta presumió que con eso podía invocar a un demonio para que le avise si hay enemigos cerca y de paso aventarse uno que otro chiste payaso. El prota se burló de que ese bicho no servía para nada, pero Ranta insistió en que era el compa ideal. El prota remató diciendo que ese bicho le caía como anillo al dedo a un bueno para nada, como él. Justo en ese momento, Yum soltó un grito porque algo le cayó en la cabeza mientras miraba el atardecer. Al caer la noche, el prota andaba acostado queriendo platicar con Manato sobre las 18 monedas que le tocaron a cada uno, pero se rajó a la mera hora y prefirió callarse. Manato lo tranquilizó diciendo que hoy les había ido bien. El prota coincidió, esperando que mañana les fuera mejor. Pero de la nada, Ranta salió con su domingo 7 anunciando que iba a espiar a las morras mientras se bañaban, autoproclamándose el rey de las bestias lleno de hormonas. El cínico de Ranta soltó la mamada de que, como ya habían cruzado la línea de la vida y la muerte, cruzar la barrera moral era pan comido. El prota no pudo detenerlo. Corte los baños, donde las morras andaban espantadas aventándole de todo y gritándole que era un marrano asqueroso. El prota, bien agüitado, pensaba para sus adentros que por culpa de ese güey todos los hombres terminaron pagando los platos rotos y pidiendo perdón. Con el inicio de un nuevo día tranquilo en la posada, el grupo se reunió para disfrutar del desayuno que Moguso había preparado. El prota comentó que por fin había dejado de llover y chuleó la comida diciendo que estaba de rechupete. Ranta aprovechó para burlarse del amor de Moguso por la cocina, a pesar de que ni le tocaba chambear hoy. Cuando le preguntaron si prefería cocinar o comer, Moguso, bien humilde, confesó que le encantaban las dos cosas y que lo hacía muy feliz cocinar para la banda, sin importar si se lo agradecían o no. El prota le aseguró que todos estaban encantados y le dio las gracias por tremendo manjar. En eso, Ranta se disculpó a medias por el desmadre de la pared del baño, aunque el cínico seguía de burlón diciendo que nomás fue un lamentable accidente. Yum le reclamó bien enojada su maña de andar de mirón y lo amenazó con llamar a la policía. Aunque en ese pinche pueblo ni guardias había. Ranta alegó que uno no entra a bañarse con armas y se burló de los modales de las morras.
Cuando el prota le exigió que hablara al chile, Ranta confesó que se trepó a la barda de Mirón y le echó la culpa a la calentura de la juventud. Yume le hizo cara de fuchi, mientras que Shioru juró que jamás le volvería a hablar. Después de ese trago amargo, el equipo del prota se metió al boscaje para buscar rastros de goblins. Fíjate que hallaron a un grupo durmiendo y de volada se retiraron para planear el ataque. Mientras esperaban el mejor momento, Yume y Haruhiro tuvieron una charla a solas sobre lo que pasó en el baño. La morra confesó que se sentía muy incómoda por haber sido espiada, pero también entendió que darle vueltas al asunto no servía de nada. El prota trató de consolarla y guió al grupo de regreso a Altana. Tras una excursión fallida donde no rascaron ni un peso, el prota se puso a pensar en lo jodida que estaba su realidad. Sus ropas ya daban lástima de lo rotas que estaban y no tenían ni para comprarse algo de muda. La pobreza estaba tan cabrona que tenían que lavar sus calzones en la noche e irse a dormir bichis para que al día siguiente la ropa estuviera seca. El prota se propuso que mañana sí o sí debían despachar a un goblin para comprarse ropa limpia. En eso Ranta empezó a quejarse por lavar con un clima tan húmedo. Al prota ya le andaba pesando su decisión y, para colmo, tenía que estar al tiro para cuidar a las morras de las mañas del cochino rey de las bestias de Ranta. El equipo se adentró en las ruinas de Damrow, un lugar que antes era la segunda ciudad más grande del reino, pero que ahora era un nido de goblins. Manato armó una estrategia para caerles de sorpresa mientras dormían. Gracias a que se coordinaron de lujo, se despacharon al goblin sin despeinarse. Ranta andaba muy mamón con su victoria y ya quería mocharle la oreja al bicho para su ofrenda. Manato les advirtió que no se confiaran, que esto nomás era temporal. Y aunque Ranta andaba delucido presumiendo sus poses, el prota lo bajó de su nube recordándole lo mucho que parieron cuates en la pelea. Luego el prota se puso a pensar en el Yale de Mapir y explorar la zona vieja de Damrow, pues ese trabajo les giúp cả nhóm có những mục tiêu rõ ràng và định hướng tốt hơn. Ya en la tienda se armó un regateo intenso con el comerciante para vender lo que traían. Gracias a que vendieron el colmillo de lobo negro para los amuletos, les cayó un dinerito extra. Después, Manato propuso ahorrar esa lana para aprender nuevas habilidades. Moguso les contó que le latía tallar madera, sorprendiendo a todos por lo hábil que era el vato. Yume quería tener más trapos para andar cómoda en la posada, y a Shihoru le dieron ánimos para soltarse más. Bajo una luna roja bien chula, Manato y el prota platicaron a gusto y el líder le agradeció a la banda por haberlo aceptado en el equipo. El prota le confesó que tenerlo a él era una verdadera bendición, porque sin su paro, todos ya habrían estirado la pata en este mundo tan perro. Manato admitió que le cagaban las jerarquías y andar agachándole la cabeza a los demás, por eso prefirió quedarse con el grupo del prota. Los dos reconocieron el gran valor que aportaban al equipo y por fin se jetearon, listos para los chingadazos de mañana. Ya de día en la zona de casa, mientras la banda cotorreaba a gusto en su descanso, Manato se disculpó y le preguntó a Shihoru si tenía un chance. Ella, bien tímida, le contestó dudosa. Manato le dio ánimos diciéndole que no mordía, y la morra agradeció al sentir que por fin se le quitaba un peso de encima. Por lograr platicar, Manato le invitó a comer con ellos y le preguntó si le gustaban los animales, ganándose un asentimiento de Yum, mientras una voz en off bien nostálgica, al ritmo de una rola triste, describía cómo sus últimos días habían sido puras cicatrices, preguntándose qué quedaba de la esperanza. El monólogo recordaba que, aunque el panorama pinte feo, si caminan juntos el camino va para largo. El prota se quedó pensando en una frase de combate que sonaba bien nostálgica, y Yum coincidió. De repente, Ranta gritó que venía un goblin hacia ellos y se lució activando su nuevo truco bien mamón. El prota pensó para sí que nomás era un goblin común y corriente, y nos contó que todos ya habían aprendido mañas en sus gremios. Aunque todavía les daba frío pelear en serio, sabía que debían calar sus trucos. En eso, Yum se aventó un corte en cruz, demostrando que le metía más ganas a la espada que al arco. Al tiro, el prota se dejó ir con una puñalada por la espalda, dudando de si le dio, comentando que los caballeros negros de veras daban un buen de miedo. Ranta brincó diciendo que lo suyo era crueldad con estilo, pues un guerrero de sangre fría siempre obedece al mismísimo dios de la oscuridad, Skullgel. El prota explicó que Shihoru se fue por la magia oscura, esa que usa bichos mágicos raros. Por el lado de Manato, el vato andaba usando un ataque de impacto con su báculo, ya que por las reglas de los clérigos tiene prohibido usar espadas o cosas con filo. Moguso soltó un tremendo espadazo con su golpe de viento y un ataque furioso que llaman corte a la mitad, que mete unos chingadazos de miedo.
Ranta, bien emocionado, encajó 3 golpes seguidos presumiendo que su bicho invocado andaba bien bufado para distraer a los rivales. El prota opinó que ese monito no servía para nada, haciendo enfadar a Ranta, quien lo amenazó con echarle una maldición. El prota pensó que el bicho tenía un nombre bien tierno, todo lo contrario al castroso de su dueño. Pero Ranta le aclaró, no es una mascota, güey, te está poseyendo. Mientras Yume juntó sus manos para rezarle a su deidad de pelo blanco, prometiéndole comida a cambio de que le echara la mano, el prota se sacó de onda por la confianza con la que le hablaba. Pero la morra le explicó que su dios era un lobo gigante bien buena onda que no se enojaba por tonterías. Es más, decía que a veces el dios se le aparecía y la subía a su lomo para correr a toda velocidad. Ranta soltó un bufido bien fastidiado, pidiendo que esa historia tuviera un final decente, y amenazó con ponerse loco si no había un buen remate chido. Pero Yum, bien campante, le soltó que no tenía final. Ranta la mandó a volar llamándola mensa y exigiéndole que no inventara choros. Manato nomás se rió para calmar las aguas, comentando que ya hacían un gran equipo tras despacharse a 3 goblins comunes y corrientes. Manato empezó a planear una nueva estrategia y chuleó a Moguso diciéndole que era un tanque bien fuerte y certero con sus golpes. El prota secundó la moción diciendo que el vato era bien detallista, a lo que Moguso, con timidez, admitió que le encantaba hacer trabajos minuciosos. Luego, Manato le echó flores a Ranta por su agresividad en combate, animando a los demás a ir al frente. El prota se burló diciendo que ese halago ni le quedaba, haciendo enojar al vato. Después Manato destacó que Yume era la más valiente y que su coraje salvaría al grupo en las malas. Yume les confesó que no le daba miedo pelear, pero se sentía agüitada porque, siendo cazadora, tenía una puntería de la patada con el arco. Manato la animó diciendo que todos cojeaban de algún pie y por eso se complementaban. Chuleó el buen ojo de Shihoru para amarrar enemigos con su magia oscura, confiando en que le salvaría el pellejo en las malas. Fíjate que Manato propone salir a cazar goblins por la tarde. El prota, Haruhiro, se avienta un monólogo lleno de arrepentimiento, pensando que siempre tendría tiempo para platicar con él qué inocente fue en ese entonces. De la nada, nos pasamos a un bosque súper espeso al caer la tarde, donde todo se vuelve un caos. El grupo del prota sufre una emboscada terrible y terminan corriendo por sus vidas totalmente desesperados. Shihoru grita hecho un manojo de nervios diciendo que no puede respirar, mientras Manato, sin aire y al borde del colapso por una herida de gravedad, intenta lanzar un hechizo como puede. Para acabarla de amolar entre maldiciones, el vato de Ranta le grita a Moguso que vienen más monstruos y que hay que pelarse de ahí. Incluso admite que el mapa de Manato les tiró un buen paro. Al chile, Haruhiro corre a ver cómo está Manato, pero se queda helado al darse cuenta de que algo anda muy mal. El prota le ruega que use su magia de curación, pero entra en pánico total al ver que ya no le salen los hechizos. Ranta sale con la jalada de que medite un poco para recuperarse, a lo que Haruhiro le grita desesperado: «No mames, Manato, no es momento para tus meditaciones». Con el último aliento de vida, Manato apenas puede hablar para pedirle perdón a todos. Haruhiro se queda de piedra y le pide que no hable así, pero el líder le encomienda el futuro del grupo. El prota grita con el alma rota, sin querer entender a qué se refiere, tratando de convencerse de que su amigo solo está bromeando. Intenta detener la hemorragia y darle respiración boca a boca desesperadamente, mientras Ranta grita que le saquen la flecha. Ya en el templo a altas horas de la noche, Haruhiro se arrodilla en el frío suelo de piedra, implorándole entre lágrimas al sacerdote que salve a Manato, quien ya no se mueve. Pero el sacerdote, más frío que un témpano, menea la cabeza diciendo que ya marchó, que nadie revive a los muertos. El viejo remata diciendo que Manato fue un menso por desperdiciar su vida de esa forma. Ranta pierde los estribos y se le va a los golpes insultando al anciano, mientras Yume y Shihoru se meten de volada para frenar su arranque de furia. El prota empieza a delirar diciendo que esto es una equivocación. Acepta que se confiaron un poco, pero estaba seguro de que saldrían librados. Se imagina a todos riendo, aprendiendo de la lección y siguiendo adelante. Pero el sacerdote los baja de su nube y les dice que preparen el funeral, explicándoles que hay una maldición en esta frontera. Si no lo hacen, en un máximo de 3 días el alma del difunto se corrompe y se convierte en un no muerto que vaga sin rumbo. Haruhiro, temblando del susto, le pregunta si de verdad es de a fuerzas cremar a su amigo. El viejo asiente y les ofrece prestarles una lana para el trámite, pero Haruhiro lo manda a volar. El prota aclara que no ocupan su caridad, porque Manato era su valioso compañero y ellos mismos se harán cargo de todo. Al día siguiente, la escena nos lleva directito al panteón, donde cae una lluvia perrísima mientras los chicos observan en silencio absoluto las cenizas del que fuera su líder. Tras despedir a Manato, el grupo entero se junta para asimilar el golpe,
En ese momento, Ranta empieza a quejarse de lo caro que salió todo. Hace cuentas de que el entierro les costó una moneda de plata, sumando lo de la cremación y el terreno, para luego soltar la bomba de que se va a abrir del grupo. Haruhiro le pregunta a dónde piensa ir y el vato le contesta que a donde sea, que de todos modos quedarse ahí ya no sirve de nada. Por dentro, el prota siente que se le viene el mundo encima y no sabe qué hacer. Apenas en ese instante le cae el 20 de que Manato se ha ido para siempre. El mesero llega con unas bebidas. Haruhiro le dice que no pidieron nada, pero Ranta le recuerda que escuchó por ahí que a Manato le gustaba caerle a esta taberna y por eso las pidió. En cuanto el mesero se va, Ranta explota de la frustración diciendo que ya no aguanta esta situación. Se les va encima a los demás diciéndoles que sus títulos y roles no sirven para maldita la cosa. El vato decide mandar todo al diablo a partir de hoy. Haruhiro trata de calmarlo, diciendo que es el único camino que les queda para sobrevivir y que por eso tienen que buscarle la forma. Pero Ranta le revira preguntando quién carajos decidió eso. Viendo que la cosa se está poniendo color de hormiga, Moguso se mete de volada para pedirles que dejen de pelear. Pero a Ranta le vale y le sigue echando tierra al prota, reclamándole qué se supone que hagan ahora que su líder ya no está. Para colmo, saca trapitos al sol echándole la culpa a Haruhiro por hacer que Manato gastara tanta magia, diciendo que por eso terminó así de mal. El prota se queda helado y acepta que Ranta tiene boca de profeta, pero antes de que termine de hablar, Moguso pega un grito pidiéndoles que ya le paren a su desmadre y no se dividan. Al escuchar al buen gigantón, Haruhiro agacha la cabeza y pide perdón, mientras que Ranta hace un sonido con la boca diciendo que el prota es el que debe relajarse, insistiendo en que sin Manato no van a armarla en ningún lado. Haruhiro tira la idea de buscar otra chamba, pero Ranta lo batea de una. El vato le recuerda las reglas bien estrictas de su gremio de caballeros oscuros, donde una vez que entras ya no hay salida, y que no tienen de otra más que seguir en lo mismo. En ese preciso momento se les acerca Kikawa muy campante a sacarles plática. El vato saluda y pregunta por qué no anda Manato con ellos, bromeando con que si ya se habrá casado. Ranta le suelta la sopa bien seco. Manato pasó a mejor vida ayer. Al oír esto, Kikawa se va de espaldas, les pide perdón 1000 veces, y para romper la tensión pide una ronda de chelas bien frías. Luego les cuenta que él también ha andado de arrimado en otros grupos, y se ofrece a presentarles a alguien para llenar el hueco, pero el prota le da el cortón y dice que no. Kikawa se muestra comprensivo y les explica que, al ser Manato un sacerdote, era obvio que los monstruos lo iban a tener en la mira para darle cuello primero. Esas palabras le calan hondo a Haruhiro, quien se carcome la cabeza culpándose por no haber cuidado a su líder. Kikawa les echa porras para que no se agüiten y sigan adelante, pero Ranta vuelve a quejarse de que ya no tienen curandero que les tire un paro. Kikawa sabe que ningún sacerdote chingón se querría unir a un grupo de novatos, pero presume de tener un buen de contactos y en un abrir y cerrar de ojos les trae a una morra. Se las presenta como la sacerdotisa Mary. Mary saluda al grupo bien seria y va directo al grano preguntando si van para el barrio viejo. El prota empieza a cantinflear todo nervioso, por lo que la morra le exige que hable claro. En cuanto él confirma que van tras los goblins, ella acepta unirse al plan. Al ver esa actitud tan cortante, Ranta se enoja y le pide que le baje a sus humos. Haruhiro de volada asume la culpa para calmar las aguas y le pide disculpas a la morra. Mary responde con indiferencia, pero Ranta sigue de broncudo. Ante esto, Mary les advierte que si no van a salir ya, mejor se va a su casa. Ranta refunfuña diciendo que esa morra es insoportable. Haruhiro, con una flojera tremenda, le dice que vaya él mismo a cantársela porque ya está hasta la madre. Damos un salto al momento en que el grupo sale a chambear con su nueva integrante, y ahí Mary demuestra que el trabajo en equipo no es lo suyo. Se planta en seco y cuestiona por qué tendría ella que andar agarrándose a tiros con los goblins, aclarando de una que no piensa ponerse en primera línea porque ella solo cura. Ranta, que ya la trae atravesada, le reclama si el báculo que carga es solo de adorno, a lo que Mary, bien fresca, le dice que sí. El vato se calienta y le empieza a tirar de insultos sin ningún respeto. Pero ella nomás le pide que no diga majaderías porque no quiere escuchar sus nacadas. Haruhiro voltea a ver a Moguso y los dos se quedan con cara de arrepentimiento por haber metido a una curandera tan tóxica al grupo. Recordando cuando Manato acababa de fallecer, el prota se da cuenta de su gran metida de pata por no haber tomado en cuenta a Yume y Shihoru. Ya a la hora de los trancazos, Haruhiro le pide a Mary que cure a Ranta, pero la morra lo manda por un tubo, argumentando que ese raspón no es de vida o muerte. Haruhiro contempla el tremendo desmadre y no sabe ni para dónde hacerse, pues nadie en el grupo tiene la madera de líder que se cargaba Manato. Ranta.
más serio de lo normal, y comenta que ya nadie tiene ganas de nada. El prota confiesa que trae un nudo en el estómago de pura tristeza al ver que están más perdidos que una aguja en un pajar. Moguso también aporta lo suyo, diciendo que todo cambió tan rápido que los dejó bien sacudidos. Justo en ese momento, aparece Renji con una bolsa llena de monedas de oro y se las ofrece como apoyo por la pérdida de Manato. Sin embargo, el prota decide rechazar la lana. Ranta de inmediato le dice que está bien pendejo por dejar pasar semejante dineral, aunque Moguso piensa que aceptar esa limosna por pura lástima no le habría gustado nada a Manato. Haruhiro sí queda pensativo, dándose cuenta de que el grupo se les está yendo de las manos. Ranta reta al prota a que intente unirlos de nuevo si es tan chingón. Haruhiro admite que no tiene la menor idea de cómo hacerlo, pero que todavía tiene fe en el camino que eligieron. Más tarde, el prota va a platicar con Jun para tantear el terreno, preguntándole si está enojada por haber metido a Mary a la brava. Yume rompe en llanto y le reclama que no entiende nada, porque la neta, todos los demás también la dan pasando fatal. Haruhiro acepta que fue su culpa por andar de distraído, pero se queja de que nadie dice lo que siente. Con lágrimas en los ojos, Yume le contesta que si es así, entonces la culpa es de todos por ser un equipo. Ella recuerda que cuando estaba Manato, los 6 eran uña y mugre, pero que ahora se siente mal por haber esperado demasiado. Haruhiro la consuela diciéndole que ella no hizo nada malo, que el único que la regó fue él. Le dice que lo que Manato no podía hacer solo, ellos 6 lo lograban jalando parejo, recordando la confianza que les tenía su líder. Conmovido por el momento, Haruhiro se acerca y le da un fuerte abrazo a Jun para sanar sus heridas. El prota les pide perdón de corazón a ella y a Shihoru por haberlas dejado tan solas con su dolor todo este tiempo. Yume, toda chiviada, le confiesa que ese abrazo le da mucha paz y promete que pondrá de su parte para tolerar a Mary. Pero para acabarla de amolar, en ese preciso momento entra Shihoru y los cacha abrazados. Yum se espanta y trata de explicar que no es lo que parece, pero Shihoru sale corriendo del lugar gritándoles que son unos mentirosos. Yume le grita con todas sus fuerzas para que se detenga. Ya después, arrepentida, Yume agacha la cabeza pidiéndoles perdón tanto al prota como a la otra morra, aclarando que se precipitó y entendió todo mal. Sobre lo que traían entre manos, Haruhiro le dice que no hay fijón, pero se queda con la duda de a qué relación se refiere. Al escuchar esto, Ranta salta de inmediato diciéndole al prota que no se haga el sordo y le empieza a sacar sopa sobre de qué tamaño fue el malentendido. Yume le suelta toda la sopa, explicando que andaba bajoneada y por eso dejó que el prota le diera un abrazo de compas, y justo en ese segundo Shihoru los cachó con las manos en la masa. Ranta se pone bien intenso y le reclama a Haruhiro que desde cuándo anda haciendo cositas de ese nivel. El prota, todo sacado de onda, lo niega de volada y explica que en ese momento los dos estaban chillando. Pero Ranta no da su brazo a torcer y le exige que no ande recortando el chisme, porque según él los detalles más pequeños son lo mero bueno. De la nada empieza a sonar una rola bien tranquila que nos habla de un pasado lleno de cicatrices, preguntándose si todavía queda algo de esperanza para ellos. Y siguiendo con la historia, el grupo del prota empieza a platicar sobre la nueva integrante, una morra llamada Mary. El prota les cuenta que Yume y Shihoru decidieron intentar ganarse a Mary. Con mucha paciencia, les explica que obligar a alguien a abrirse de golpe está bien cañón, pero si siguen con esa vibra de 5 contra 1, la morra jamás se va a acoplar al grupo. Yume le da la razón y dice que Mary siempre se pasa de fría con ellos, pero el prota piensa que, al chile, tal vez ellos también la trataron con desprecio al principio. Justo después, vemos a Yume y la otra morra intentando sacarle plática a Mary mientras caminan. Aunque las dos andan de preguntonas sobre qué desayunó o cuánto tiempo lleva de mercenaria, Mary solo les responde con monosílabos bien secos y para acabarla de amolar, le suelta que no le interesa en lo más mínimo. Ya en los trancazos reales, al equipo le cuesta un buen acoplarse con Mary, así que el prota se pone las pilas con la estrategia y les pide a todos que hagan paro para pelear juntos. En eso, Ranta se echa para atrás y Mary le reclama que no puede retroceder tanto porque es el guerrero. Ranta se pone bien fiera, le grita que no se sienta la gran cosa y le cuestiona qué es lo que realmente sabe hacer. El prota siente la victoria en las manos y nota que, aunque la coordinación fue una completa basura, ganaron chido. Al terminar, Ranta empieza a presumir que ganaron gracias a su golpe y le exige a Mary que le cure las heridas. Mary le dice al vato que se siente y avienta su rezo sanador para curarlo, pero cuando Ranta se empieza a quejar de los golpes del grandulón, la morra se limita a decirle bien fría que se eche saliva y ya con eso sana.
De paso, le advierte a Ranta que no le hable con tanta confianza por su nombre porque le choca. Al ver esto, el prota decide arrimarse con ella para platicar a solas y le explica que cada sanador tiene su propio estilo. Pone de ejemplo al buen Manato, que era bien perfeccionista y siempre quería verlos al 100, pero Mary lo batea diciendo que no le importa que la entiendan. El prota insiste en que esto es cosa de jalar parejo en la pelea y que necesitan platicar más. Mary suelta que si no les cuadra cómo chambea, se abre del grupo de una vez, dejando al prota todo norteado tratando de arreglar el malentendido. Ya después de la friega de la pelea, todo el equipo se va a un bar bien cansados. El prota dice que ojalá alguien le diera la receta para hablarle chido a Mary. Ranta les pide que se calmen. Yume confiesa que sí le dolió la actitud de la morra, pero piensa que ellos tampoco la recibieron bien al principio y por eso anda a la defensiva. En eso, Shihoru ve a alguien platicando con Mary a lo lejos. Ranta se da cuenta de que es Shinohara, un vato pesado de un gremio súper famoso. Al ver la escena, el prota se clava gacho en sus propios pensamientos. Se acuerda de los consejos que le dio Manato antes de estirar la pata. El prota sabe perfectamente que alguien tiene que ponerse el chaleco de líder, pero la neta confiesa que no quiere cargar con esa bronca. Mirando pelear al grandote de Moguso, el prota se da cuenta de sus propias fallas. Nota que el vato pelea con muchísimo cuidado porque trae un casco bien chafa que no le protege nada. Piensa en que él, como ladrón, siempre busca atacar por la espalda, pero Moguso es el tanque y tiene que aguantar los trancazos de frente. El prota se empieza a dar de topes por no haberse fijado antes en cómo pelea su compa. Y la neta, tampoco es que se hubiera esforzado por entender a Mary. Al caer en cuenta de esto, decide poner de su bolsa para comprarle un casco nuevo a Moguso. Al oír eso, Yum y Shihoru se apuntan de volada para poner su cooperacha. El grandote casi chilla de la emoción por el detalle. En la siguiente pelea, el prota nota que Mary usa su bastón para ponerse al frente y salvarle el pellejo a Shihoru. El prota se acerca y le da las gracias por salvar a su compa. Con mucha pena, la invita a echarse un taco con el grupo, pero ella lo batea al instante bien formal. El prota se queda pensando que, al darse la vuelta, en el fondo ella quería decirle ahí nos vemos mañana. Y decide quedarse con esa buena vibra, pero agárrense, porque al final se revela la triste verdad sobre el pasado de Mary cuando el equipo del prota va con unos vatos del gremio a sacarle sopa. Así dan con Hayashi, un vato que estuvo en el mismo equipo que Mary. Él les cuenta que antes les iba súper chido y que la morra en esos tiempos era bien alegre, llena de energía y siempre andaba con una sonrisota. Con cualquier rasguño, Mary corría a curarlos, por lo que el equipo se la pasaba de flojo, pero con cada pelea se le subieron los humos y se volvieron bien soberbios. El vato confiesa con amargura que sus victorias pendían de un hilo, todo gracias a que Mary siempre se partía el lomo arreglando sus errores, pero la tragedia les cayó encima en el piso número 5 cuando se toparon con un monstruo gigante bien mutado. Hayashi dice arrepentido que debieron haber pelado gallo de ahí, pero se creyeron muy salsas y le entraron a los madrazos. Cuando él despertó, dos de sus compas ya habían colgado los tenis. El recuerdo nos muestra a Mary llorando con una desesperación horrible pidiendo perdón porque se había quedado sin una gota de magia. Al perder a 3 de sus mejores amigos, Mary cambió por completo, se empezó a carcomer por la culpa y sintió que ya no tenía derecho a volver a sonreír. Ese recuerdo tan feo la persigue en la total oscuridad de las ruinas bajo tierra. Vemos a Mary entrando en pánico total, hiperventilando y chillando sin poder hacer nada. No paraba de pedir perdón por quedarse sin magia en el peor momento. El tiempo se les venía encima y en la oscuridad, uno de sus compas le dice con voz débil que no quiere dejarla sola, pero Mary, ahogada en llanto, le grita que se larguen de una vez. Volviendo al presente, el prota se queda pensando a solas en la noche dentro del gremio. Le da vueltas a la triste historia de Mary, quien ni siquiera recuerda cómo fue que lograron salir con vida a la superficie. Quizás sus cuerpos se grabaron el camino por puro instinto. El buen Hayashi los rescató y los metió al gremio Orión, pero Mary se abrió de volada porque ver a los sobrevivientes solo la llenaba de culpa. El prota nota que, aunque la morra no diga nada, sus ojos gritan el dolor de no poder cambiar el pasado. Se la ha pasado brincando de grupo en grupo, pero en ninguno dura mucho. Los chismes que dicen de ella no cuadran con la Mary que ellos conocen. El prota siente que ella camina como un cascarón vacío, porque su alma se quedó atrapada en ese pinche calabozo.
y entre tanto pensamiento se acuerda del consejo que le dio un maestro sobre perder a un compañero. El maestro le decía que no hay que olvidar ese dolor porque cargarlo es lo que te ayuda a seguir adelante y a valorar a los que tienes al lado, porque si se van ya no regresan. Pero Ranta, haciendo su típico berrinche, dice que el pasado de Mary son puras tarugadas que no tienen que ver con ellos. Se burla diciendo que no porque ella esté traumada van a andar de arrastrados con ella, cuando a ellos también les ha tocado sufrir gacho. Pero en eso, Shihoru, con miedo pero bien decidida, dice que a todos les dolió en el alma la muerte de Manato, pero que si eso les ayuda a tratarse mejor, le hará bien tanto al equipo como a Mary. El prota se le queda viendo fijamente a Ranta y le dice al chile que si no intentan ponerse en sus zapatos, ella jamás los va a ver como sus verdaderos compas. La plática se calienta cuando Ranta le grita al prota si alguna vez ha intentado entenderlo a él, que siempre tiran a loco lo que dice. Yume y la otra morra le echan en cara que deje de ser tan insoportable, pero él sigue bien encabronado. Ahí es cuando el prota se queda frío al darse cuenta de que nunca le prestó atención a lo que sentía Ranta. El prota y Moguso le piden perdón de corazón y le aseguren que sí lo quieren en el equipo, haciendo que Ranta se ponga bien rojo y empiece a gritar para disimular la pena. Total, la tensión baja cuando hablan del clima de mañana, aunque el prota sigue bien nervioso pensando en cómo hablar con Mary. Al día siguiente, con un tormentón encima, el grupo se topa con Mary en la calle. Cuando ella ya se iba solita, el prota jala aire bien profundo y se arma de valor para hablarle. Mary al principio se pone bien seria y a la defensiva, pensando que ya la van a mandar a volar, pero el prota rompe el hielo hablándole de Manato, su antiguo sanador que perdió la vida porque ellos se confiaron de más. Se habían acostumbrado a que él hiciera toda la chamba pesada. Con un nudo en la garganta, el prota confiesa que nunca pensaron en lo que sentía Manato, y que al perderlo creyeron que todo se iría al carajo. Le explica que al principio la buscaron a ella solo porque necesitaban un sanador para sobrevivir, pero ahora todos son unos sobrevivientes que están dándolo todo por ser un equipo real. Le deja en claro que no importa cómo terminaron juntos, lo que cuenta es que hoy por hoy están en el mismo barco, y de veras la considera parte de la banda. Yume y Moguso también le echan porras con palabras bien sinceras, dejando a Mary con el ojo cuadrado y la mirada temblorosa, aunque ella agacha la cabeza pidiendo perdón porque todavía no puede darles el sí por completo. Pero igual dio las gracias y les dijo que nos veíamos mañana. Luego, el grupo se fue a comprarle un casco al buen Moguso, y Mary sacó la casta regateando como las grandes, haciendo que el casco bajara de 40 y 2 monedas de plata a solo 18. Con eso, la morra se empezó a ganar la confianza de todos. Y mientras andaban rifándose el físico en las catacumbas de Damuro, aunque otros grupitos de aventureros se burlaban de ellos diciéndoles los mata-goblins, el equipo de Haruhiro no agachó la cabeza y siguió entrenando duro diario. Nuestro prota dominó el sigilo y las trampas, Shihoru mejoró su magia oscura, y Mogu entrenó para jalar el agro de los enemigos, mientras Jun pulió su puntería con el arco. Mary, por su parte, ya mostraba el nivelazo de una sacerdotisa de alto rango, súper serena e inteligente, volviéndose el pilar del equipo. Gracias a ella, por fin entendieron cómo se mueven los goblins y sus jerarquías en Damuro. El Ranta, tan castroso como siempre, le salió con la jalada de que escogiera uno de los 3 vatos del grupo, pero ella lo dejó en visto con una cara seria. Ahí el prota cayó en cuenta de que nunca la había visto sonreír. El grupo también empezó a cuidar la lana, comiendo sano pero barato y durmiendo en hostales comunitarios para ahorrar y mejorar el equipo, sobre todo reparando armaduras viejas para Moguso. El buen Haru les contó que a veces su cuerpo se mueve solo al ver un brillo, como un hilo luminoso, que guía su daga directo al punto débil del enemigo, aunque al chile ni él mismo entiende bien cómo pasa. Más tarde, el prota se quedó viendo las estrellas y platicando en voz baja con el espíritu de Manato sobre cómo van las cosas. En eso pasó Ranta, que aunque es un amargado, se portó buena onda a su manera, y le dijo que no se estresara tanto. Haru se preguntó cuántos días llevaban ya en Altana, y la neta es que ya había perdido la cuenta. Lo que de verdad importa es que ahora son un equipo y están sobreviviendo juntos. Le hubiera encantado que Manato viera cómo les va ahora, y se despidió prometiendo que mañana será otro gran día. De vuelta a la acción, Yum les pide silencio a todos. Haru confirma que el camino está libre, y de la nada se topan con unas escaleras hacia arriba. El prota guacha a los enemigos arriba y da la orden de atacar. Yume casi se tumba a uno, pero Haru se da cuenta de que se viene una horda pesada. Ranta, bien picado, empieza a retarlos y se saca de onda porque los monstruos no los persiguen.
Haru les explica que esos bichos ya se saben todas nuestras mañas de pelea. En ese instante, los magos Goblin empiezan a lanzar conjuros. El prota se da cuenta de que tienen magia y que él solo no va a poder con el paquete, pero Mary no se queda atrás y les lanza curación con su luz celestial para salvarles el pellejo. Haru avisa que los feos ya se pelaron, y Moguso, aunque está todo amolado, dice que ese rasguño no es nada. Ranta dice de broma que Moguso parece poseído, pero de repente el enemigo vuelve a rezar sus hechizos. Mary vuelve a tirar curas. Ranta anda bien gallito ahora que está sano, mientras Yoru se queja de que casi le dan un susto por la distancia del ataque. El prota pone orden y les recuerda a todos que el peligro sigue ahí arriba. Falta bien poquito para demostrar que todo el sudor y las lágrimas valieron la pena. Ranta dice que aquí se están jugando la vida y que nadie debe andar con rencores si las cosas salen mal, lo que hace que Haru se encabrone y le pida que se calle. Ranta sigue provocando a los feos, mientras el prota le habla a Mary, quien de inmediato se ofrece a curarlo. Haru decide subir al tejado donde se esconden los cobardes, contando con la cobertura de Yume. Tiempo después, Haru va a visitar la tumba de Manato. Confiesa que se la pasó pensando en qué decirle cuando llegara este día. Al prota le parece que pasaron 1000 cosas juntos, pero la neta es que el tiempo que compartieron fue cortísimo. Pensaba que conocía súper bien a Manato, un vato amiguero, buena onda, inteligente y de toda la confianza. Haru creía que era perfecto, pero ahora se da cuenta de que tal vez nunca le vio los defectos a su amigo, o que el mismo Manato decidió guardarse sus debilidades. Le queda esa espinita de que ojalá hubieran convivido más para conocer sus otras facetas. El prota desearía haber tenido más tiempo, porque de seguro tarde o temprano se habrían caído gordos, se habrían discutido y tal vez hasta se habría enojado con él o lo querría todavía más. Al final, Haru le cuenta con orgullo a Manato que por fin todos son soldados voluntarios de manera oficial. Se acuerda de cuando andaban bien amolados, sin un peso para comprar los distintivos del gremio, sin saber si al día siguiente tendrían para pagar el cuarto, y ya ni hablemos de comprar calzones. Ranta interrumpe diciendo que antes andaba libre pero que ahora ya trae ropa interior. Haru aclara que querían cerrar ese ciclo difícil y marcar un antes y un después antes de comprar los pines. El Ranta, haciéndose el desinteresado, dice que a él le daba igual, y que solo les hizo segunda para que dejaran de estar dando lata, así que Yume le dice que es un menso. El Ranta insiste en que como es un caballero oscuro, es normal que le tiren hate, mientras Shioru calma a Yume. Luego, Shihoru saca el pin que compraron para Manato, explicando que juntaron el dinero que ha dejado con la cooperacha de todos para comprarlo. Haru piensa que, diga lo que diga Manato, él no va a escuchar quejas, porque gracias a su guía ahora tienen un futuro valioso. Con mucho orgullo le dice que ya son un gran equipo. Haru voltea a preguntarle a Mary por sus heridas y ella le dice que ya se curó solita con magia. El prota se queda viendo el hoyo en su playera. Piensa que va a tener que remendarla, pero que ojalá hubiera magia para arreglar la ropa, porque así todo sería más fácil. Mary está de acuerdo, pero nota que Haru anda un poco agüitado, a pesar de que por fin pudieron vengar a su amigo. En eso, el prota nota que la morra le habla diferente, pues ahora le dice Haru. Ella se disculpa rápido y le pregunta si le molesta, pero Haru le dice que para nada, solo que nunca antes lo habían llamado de ese modo. El prota se queda pensando para sus adentros. La ropa rota se remienda, pero el dolor del alma no se cura con magia. Al chile abre su corazón con ella y le dice que perder a Manato les dolió hasta el alma, siendo que para ellos fue solo uno, mientras que ella tuvo que pasar por el infierno de perder a 3 de sus compañeros. Mary se da cuenta de que ya sabe lo de su pasado, y el prota se disculpa en caliente, pensando que a ella le cagaba recordar ese trago amargo. Mary, pensativa, acepta que hay heridas que ni la magia puede cerrar, pero confiesa que al escuchar las palabras de Haru, aunque le dolió en el alma, no sintió ningún coraje. La plática termina con ambos despidiéndose y quedando de verse mañana, todo bajo un ambiente súper tranquilo. El grupo decidió tomarse un día libre después de tanto alboroto el día anterior. Tener tanto tiempo de sobra se sentía medio raro, así que el prota se puso a pensar qué solía hacer él en sus días de descanso. Un compa le cuenta que el Ranta madrugó y se largó con su caña de pescar desde temprano. En otra escena, vemos al buen Moguso horneando pan, diciendo que controlar la lumbre con leña es un arte bastante complejo. Aunque es su día libre, el gigantón cocina de lo más feliz, y todos se lo agradecen un montón porque ya traen un hambre de perro.
De las demás, andan diciendo que anoche Shihoru lloró un buen y que Yume se quedó a consolarla hablando de Manato, por lo que aún no salen de su cuarto. Moguso planea darle una chaineadita a las armaduras dañadas e ir por unas armas que mandó a arreglar. El prota se acuerda de que tiene que verse con todos en la taberna de Sherry en la tarde-noche. Más al rato, Haru platica con Shihoru sobre su gusto por ver pajaritos en el bosque. Ella le platica que Moguso se aventó un pan calientito delicioso, y luego los dos se quedan viendo un amanecer de película. La morra le dice que quiere seguir viajando con él en el futuro, lo que saca de onda a Haru, pero igual le contesta de buenas aunque haya sido un comentario al aire. La historia sigue y Haru se topa con Mary en un hostal solo para mujeres, donde se queda desde que dejó los dormitorios. Cuando el prota le propone recomendarle el lugar a Yume y Shihoru, Mary dice que seguro les va a encantar, aunque ella todavía extraña su antiguo hogar. Haru piensa que cuando Mary vivía en los dormitorios, de seguro estaba con aquellos compañeros que ya pasaron a mejor vida. Cambiamos de escena a la hora de la comida, donde el grupo platica sobre lo tenso que está el asunto en Damuro. Corre el chisme de que unos novatos vestidos de amarillo se metieron en una bronca gruesa, volviendo la zona súper peligrosa. El equipo de Haru analiza que los goblins que acaban de despachar eran de la zona nueva, porque traían mejor equipo y estaban más perrones para pelear. Al darles cuello, hicieron enojar a los malos, que ahora andan patrullando con todo, obligando al grupo a pintar su raya por un tiempo. Al Ranta le da frío que si mañana van a Damuro y no sacan ni para los chescos, Haru va a tener que responder y darle su tajada de todos modos. El prota le contesta que si no ganan nada, pues obvio no hay nada que repartir. Luego de eso, proponen cambiar la zona de caza e irse a las minas de Sirene. Ranta dice que jala, mientras que Yum confunde el nombre del monstruo más buscado con un tetrapod, pero rápido la corrigen diciendo que esa criatura vale 30 monedas de oro y se llama Death Spots. Todos coinciden en que un cambio de aires les vendrá de perlas para no aburrirse y cometer una pendejada. Justo en ese momento, Mary pide perdón de la nada y se va hecho la mocha, haciendo que Haru vaya tras ella. Ahí el prota cae en cuenta de que ir a las minas de Siren significa hacer que Mary vuelva a pisar el mismo lugar donde el prota ya sabe lo que es perder a sus compas más cercanos. Entiende ese dolorcito en el alma y lo compara con que su propio grupo ni de chiste ha tenido el valor de regresar al lugar donde Manato estiró la pata. Por eso, Haruhiro le propone cancelar el plan de ir a las minas de Sirin, pero la morra le dijo que ni hablar. Mary, con el nudo en la garganta, le confesó que lo que quiere es superar ese trauma del pasado para poder seguir adelante con su vida. Admite que ella sola no tiene las fuerzas para lograrlo y que espera recibir una manita de sus compas actuales. Haruhiro le deja en claro que ella jamás de los jamases será una molestia, y la neta, el vato siente una alegría bien chida en el pecho tras tomar esta decisión. Total que el grupo se pone de acuerdo para armarse hasta los dientes y pulir sus habilidades antes de meterse a las minas de Sirene. Haruhiro se gasta 40 monedas de plata para aprender la habilidad de la araña con su maestra Bárbara. Y fíjate que ese entrenamiento estuvo bien rudo. La maestra le exige aguantar trancazo tras trancazo hasta casi vomitar las tripas, y aun cuando el vato cae fulminado del cansancio, lo pone a hacer abdominales. Cuando Haruhiro empieza a chillar, la mentora le aconseja que mejor se busque a una morra del grupo para ganarse su corazoncito. Haruhiro le saca el parche y mejor le pregunta por una cosa bien loca, una línea brillante que le marca el camino cuando se arman los trancazos. La maestra le explica que, al chile, esto no es nada del otro mundo. Cualquiera que ya tenga colmillo y experiencia ha visto ese brillo un par de veces. Lo que sí le recalca es que tiene que seguir dándole duro al entrenamiento y mejorar esa condición física. Y así, el grupo de Haruhiro llega por fin a las minas de Sairin. Resulta que antes este lugar era de los humanos, pero los enemigos los corrieron a patadas. Desde entonces, unos monstruos llamados kobolds se adueñaron de la mina, y aquí es donde se viene lo mero bueno. En el episodio 10, Ranta empieza a gritarle a todos que se pongan las pilas con lo que hay alrededor. De volada, la morra Yume lanza su habilidad de la estrella cruzada para tirar esquina. Ranta se enoja porque le dicen menso, mientras que Haruhiro aprovecha el bug y ordena atacar con la habilidad de la araña. Ranta saca los poderes prohibidos de Caballero Oscuro y reza para invocar a su dios sombrío, metiéndole un buen viaje al enemigo. Haruhiro se da cuenta de que la magia chunga del Caballero Oscuro les mete un sustazo a los rivales y los deja bien noqueados de la mente, y se nota porque el bicho pierde el control por completo. El Ranta se calienta y bien presumido dice que esa presa es toda suya, para luego soltarle una buena dosis de leña. En eso, Mary les platica sobre los amuletos de la suerte que cargan todos esos kobolds.
Les dice que los del primer piso son bien debiluchos y les llaman kobolds de bajo nivel, lo que significa que los de más abajo traen amuletos más caros. Mientras Ranta anda de looter feliz de la vida, Haruhiro se pone a pensar bien gacho sobre andar robándose las cosas. Se da cuenta de que, ya sea quitándoselo con cuidado o a lo salvaje como Ranta, al final del día ellos son los invasores. Haruhiro admite que ir de bonito puede ser pura hipocresía, pero decide no cambiar de parecer, porque quiere tenerle, aunque sea tantito respeto a sus presas antes de meterse más al fondo de la mina. Conforme avanzan, Mary les detalla cómo está el mapa en las minas de Sairin. Son más de 10 pisos con un sistema de teleférico súper vigilado. Ese transporte es exclusivo para los meros, los Elder Kobolds, mientras que los normales se la pasan chambeando y a los de bajo nivel ni los pelan, no los consideran ni personas. Mary les advierte que a partir del segundo piso ya es zona de Kobolds de verdad y ahí sí se van a armar los trancazos en serio, pero al Ranta le vale y de volada propone despacharlos rápido para quedarse con el botín. Dejando a Haruhiro de a 6, Ranta saca su filosofía de caballero oscuro, diciendo que a la hora de estirar la pata, todos somos iguales y se burla de la moralidad. Para él, andar con dilemas morales es una tremenda payasada. Dice que los humanos deben seguir su instinto hasta que les llegue el día. Ignorando los reclamos, el grupo le sigue al frente y la morra Shihoru demuestra que ya subió de nivel con su habilidad de atadura de sombras. Este truco amarra a los enemigos aunque anden bien locos, aunque si el bicho está muy fortachón se lo puede quitar de encima. Justo en ese momento, Haruhiro entra en la zona y ve esa línea brillante que le marca el camino para dar el golpe definitivo. El vato se dice a sí mismo que debe respirar tranquilo, sin parpadear ni dudar, porque en cuanto ve ese destello, su cuerpo se mueve solo para meter el golpe final. Aunque ganaron, Mary les recuerda que del tercer piso para abajo los monstruos ya vienen con todo su equipamiento y saben pelear chido. Viendo que la cosa se va a poner fea, Haruhiro decide dar marcha atrás hacia el pueblo de Alterna para no andar de creídos. Aunque Ranta ande de malas, Haruhiro le da de vueltas a su papel de líder y a cómo se lleva con él. Se da cuenta de que de plano no hacen clic, y le preocupa un buen que Ranta no se lleve ni con Yume, ni con Shihoru, ni con Mary. Recordando al buenazo de Manato, el prota piensa que él veía las cosas más allá de si alguien le caía bien o mal, así que decide jalar a Ranta para platicar a solas y le pregunta sin rodeos qué opina del equipo. El vato, bien frío, le contesta que un equipo es solo un equipo y que según él está haciendo su chamba de lujo. Haruhiro le reclama que andar de aventado le da en la torre al trabajo en equipo, pero en el fondo sabe que el vato es un excelente tanque secundario y que nadie más puede hacer ese jale. Haruhiro le pide que empiece a hablar claro para evitar malos entendidos. Ranta le responde que le importa un comino si le cae gordo a la gente, que a él solo le interesa cumplir en las peleas y que para eso es el equipo, para luego darse la vuelta e irse a jetear. Eso deja a Haruhiro pensando un buen rato. En eso, la morra Yume llega a presumirle su cuchillo nuevo. Bien emocionada, le cuenta que su maestro la llevó al mercado a comprarle un arma chida y que ella misma se compró otro con su propio dinero. Se nota que ya maduró y que busca sus pequeñas alegrías en medio de tanto peligro. Pero la tranquilidad dura poco porque ya les toca otra pelea. Aquí Mary se luce con una magia de luz llamada juicio. Aunque no tiene mucho alcance ni hace un daño de locos, logra paralizar y alentar al enemigo, dejándoselos de pechito a los que van al frente. El Moguso-kun demuestra que ya se la sabe con unos estocazos rápidos y bien coordinados. Mientras tanto, Ranta sigue de aferrado jugando rudo, casi poniendo en peligro a los compas, lo que hace que Haruhiro se encabrone, pero tenga que aguantarse porque ese vato no va a cambiar. La cosa se pone color de hormiga cuando bajan a la zona de las granjas. Al Ranta se le prende el cerro y quiere atacar a un bicho raro para calar sus poderes, así que Haruhiro tiene que pararle el carro. Mary salta de volada a decirles que no hagan tonterías, porque en un lugar tan grande, si no duermen al enemigo al instante, se les va a venir una horda encima. Así que propone bajar al quinto piso para salvar el pellejo, ya que este terreno les da toda la ventaja a los monstruos. Justo cuando planean pelarse, el ambiente se pone helado. Mary divisa una silueta con manchas blancas y negras. El pánico se le nota en la cara al confirmar que ese bicho es nada más y nada menos que Dead Spot. Agárrense, porque se viene un tiro a muerte.
Mary empieza a recordar a sus antiguos compas. Ogu le grita su nombre. Ella despierta y pide perdón por quedarse dormida. En eso, Ogu la vacuna de broma diciéndole que es la princesa del grupo. Mutsumi le da un jalón de orejas a Ogu por andar de payaso y con tanta pila. El líder Michiki les apura el paso porque los otros equipos ya les están ganando el mandado y no pueden quedarse atrás. A Mary le da flojera que Michiki lo ande pensando en ganar, pero no le queda de otra que seguirle la corriente. Mutsumi le dice que Michiki es un apasionado pero que le cae chido, y de paso le suelta que a Mary también le mueve el tapete ese vato. Cuando Mutsumi le pregunta si está cansada, ella lo niega en corto. En eso, despierta de golpe de su recuerdo y ve a sus nuevos compañeros mirándola con cara de preocupación. De ahí, el grupo de Haruhiro se mete más al fondo de la mazmorra. El prota nota que en cuanto pisa en el quinto piso, se siente un calorón de la patada, nada que ver con el aire fresco de los pisos de arriba, y es que aquí está el taller de herrería. Luego Mary les dice que los va a llevar a otro pozo para subir de nuevo al cuarto piso. Todos Leoizan bako kandir min banon. Haruhiro se queda pensando que en este piso fue donde los antiguos compas de Mary estiraron la pata y que va a estar difícil bajar sin que los cachen. Les dice que se desvíen tantito a descansar, pero Mary les advierte que aunque se paren, hay que seguirse moviendo, porque quedarse quietos junto al pozo es jugarle al vivo. Los guía al lugar que su antiguo grupo usaba de campamento. Al llegar, Mary les pide silencio y les cuenta que esto antes era un templo de la diosa de la luz, Lumiaris. Como los kobolds tienen otra religión, casi nunca se paran por aquí. Ahí mismo, Mary se topa con el bastón que usaba en aquellos tiempos. De la nada, se oye un ruido bien raro. El Ranta empieza a quejarse porque siente que algo se le está trepando. Haruhiro se da cuenta de que es un muerto viviente, levantado por la maldición del rey sin vida, y que ya está todo podrido. Al ver semejante escena, a Mary se le quiebra la voz y empieza a llamar a Ogu y a sus antiguos amigos. Les dice que se moría por verlos y que para esto ya venía bien preparada. Haruhiro ve cómo Mary da un paso al frente y capta que la morra aprendió magia de luz para romper esa maldición. Como el hechizo es de corto alcance, tiene que acercarse a fuerza y el prota sabe que ahorita nadie la va a poder detener. Y así arranca el tiro contra los zombies que antes eran los amigos de Mary. Haruhiro arma la estrategia rápido, Moguso va por delante, Ranta cubre las espaldas, Shihoru da apoyo con su magia y Yume se va con él. Al vato le da un buen de lástima ver esa terrible maldición, donde gente que conocían ahora son puros cascarones sin mente que se mueven para siempre. El grupo de Haruhiro no para de lanzar bolas de fuego y hechizos de sueño para controlarlos. El prota analiza que, con el estilo de Ranta, si se enfoca en defenderla puede armar, pero Ranta solo no va a poder tumbar al enemigo. Para colmo, la magia de Shihoru no jala, y Ranta empieza a chillar de que el hechizo ya valió. Haruhiro ve que pelear solo se está en chino, así que le grita a Yume y a Moguso que tiren esquina, mientras no puede evitar voltear a ver a Mary bien preocupado. Mary se faja los pantalones y bajo la luz protectora empieza a lanzar sus rezos para quitarles la maldición a todos. El rival está bien chiquito y se mueve rápido de un lado a otro poniéndole las cosas difíciles a Ranta, pero la buena coordinación entre él y el prota logra darle la vuelta a la tortilla. Al final, Mary se echa el último rezo y se despide con cariño de su antiguo líder, Michiki. Ya con la calma después de la campal, el prota se queda viendo al suelo, donde solo quedan las armaduras de los caídos y puras cenizas frías. El vato se pone reflexivo sobre lo que es la vida, de cómo pasamos por tantas risas y llantos, pero al final del día, cuando nos toca estirar la pata, todos nos volvemos polvo. Mary les da las gracias a todos por tirarle paro para liberar las almas de Michiki, Ogu y Mutsumi. A partir de ahí, a todos les entra la espinita de ponerse las pilas para subir su nivel, y el prota se mentaliza de que tiene que volverse mucho más fuerte. Los demás andan pensando en cómo pegar más duro y aprender magia chida, mientras que Ranta ya está planeando inventarse un ataque definitivo bien suyo. La otra morra, Yum, sueña con comprarse un perrito para que le haga compañía, pero el prota siente que con que todos mejoren juntos ya la armaron. Nyung la tranquilidad no dura nada porque de la nada se les aparece el monstruo gigante apodado Death Spot. Ranta se faja y se avienta el tiro de entretener a la bestia mientras les grita a todos que le corran, exigiéndole al prota que cuide el pellejo a como diera lugar. Haruhiro duda un segundo, pero acaba retrocediendo, no sin antes rogarle a Ranta que por nada del mundo vaya a colgar los tenis. Para acabarla de amolar, el piso donde estaba parado Ranta se cae y el vato se va directo al fondo del calabozo junto con el monstruo.
Al ver las caras de miedo de su equipo, el prota siente todo el peso de ser el líder. Aunque sabe que regresar por Ranta es jugarse el pescuezo, decide que no va a dejar abajo a su compa. El prota le pide a Mary que lo guíe a otro pozo para bajar al piso 5. Ella acepta, pero le propone que primero suban al piso 3 para organizarse bien. Todos jalan con el prota sin dudarlo. El episodio cierra con Ranta haciéndole frente solito al Death Spot, soltando habladas para ganar tiempo, mientras el prota se dice a sí mismo que el verdadero rival a vencer es su propia debilidad. Al mismo tiempo, suena una rola nostálgica que nos da esperanzas de que saldrán adelante. Mientras tanto, Ranta la está pasando de la patada en el fondo de la mina oscura, con el enemigo respirándole en la nuca sin darle tregua. En medio del pánico, el vato se malviaja durísimo pensando que ya valió, lanzando hechizos oscuros a lo loco e invocando a su demonio Zodiac para ver si haya una salida. Se dice a sí mismo que es un debilucho y empieza a delirar cosas bien raras sobre la muerte, e imaginando que, si le toca marchar, el mismísimo dios Skullgel lo va a recibir en el más allá. Mientras Ranta vive ese calvario, la escena cambia a los otros 5 miembros del grupo que andan discutiendo cómo encontrarlo. En esa junta express, el prota deja en claro que la prioridad número 1 es que los 5 salgan con vida, y ya luego verán cómo rescatan a Ranta. Les pide que den el 100, ni un por nada del mundo cometan una tontería. Justo ahí, la morra Yum confiesa que a veces alucina a Ranta porque el vato es bien grosero va siempre, le dice cosas que le duelen en el cora. Aunque ella le pedía que le parara su carro, él nunca hacía caso, por lo que querer a alguien tan castroso está bien difícil. Nunca al chile, ella también dice que si la dejaran sola en un lugar tan lúgubre, se moriría de miedo. No más de pensar que Ranta está pasando por eso, no le da el corazón para abandonarlo. En eso, uno de los compas la tranquiliza diciéndole que Ranta es de cuero duro y no se va a petatear tan fácil, así que el grupo decide meterle nitro porque saben que el vato los necesita. Al adentrarse más en la mina, el equipo encuentra a Ranta todo agüitado, sentado en el suelo y maldiciendo su mala suerte. El prota reconoce que salir de ese hoyo, él solo está de respetarse, demostrando que tiene más vidas que un gato. Al escuchar que le hablan, Ranta pega un brinco y les grita que no lo asusten así, que casi le sacan el corazón del susto. Mary se acerca de volada y usa su magia de curación con la bendición de la diosa Lumiaris para sanar al vato. Ahí es cuando Yum nota que Ranta trae los ojos llorosos y le echa carrilla con que está chillando. Pero el vato se defiende diciendo que es pura agua de dolor por los golpes que trae. Yume le dice que no se esponje, que la neta estar vivos y reunirse ya es ganancia. Ranta confiesa que llegó a pensar que ya no la contaba para volver a verlos. Va que sintió bien feo en el pecho, pero luego le gana lo impertinente y le dice plan a Yume. Mary de inmediato le canta la cartilla, o se calle el hocico o le corta la curación, obligando al vato a pedir perdón todo agachón. Ya todos juntos emprenden la retirada hacia la ciudad de Alterna. En el camino, el prota se queda pensando en eso de ser el líder que mencionó Ranta. Para él, el único líder de verdad siempre fue Manato, y confiesa que para sus adentros sentía un chingo de presión por querer igualarlo. Se acuerda de que Manato decía que todos tenemos nuestras virtudes y defectos, aunque para él el difunto líder era perfecto. El prota sabe que tiene muchas fallas, pero son sus compas los que siempre le echan la mano para compensar lo que le falta, logrando un equilibrio chido en el equipo. Haruhiro entiende que no importa si es el mejor líder del mundo, sino que el grupo siga jalando bien y que al final del día, mientras se coordinen chido en los trancazos, eso es lo que verdaderamente cuenta. Pero la mala suerte les cae otra vez cuando la maga Shihoru avisa que su maná ya llegó al límite, que solo le queda un tiro y necesita meditar urgente. El prota les dice que aceleren el paso para salir de ahí sin hacer enojar a los monstruillos que andan cerca. Y en eso, pácatelas. El monstruo gigante Death Spot les cae de sorpresa. Aunque viene herido, el canijo anda más perrón que nunca. Con un solo camino y sin salida, el prota sabe que no van a librarla todos juntos y que alguien tiene que quedarse a hacer el paro. De puro instinto, su cuerpo se mueve solo y se pone enfrente para cubrir a los demás. El prota les grita que corran sin mirar atrás. Ranta y los demás quieren meter las manos, pero el prota se pone firme, les exige que se vayan y les pide que no chillen. Ranta le grita de lejos, mentándole la madre y llamándolo tonto por querer regalar su vida así de fácil. Frente a frente con el Death Spot, el prota se concentra al máximo, siente que todo va en cámara lenta y se mentaliza para pelear con uñas y dientes por su vida. Después de semejante campal, el prota despierta en una camilla de Alterna rodeado por toda su banda. Todo mareado, le pregunta a Mary si ya está en el cielo. Ella le sonríe dándole la bienvenida de vuelta. Shioru y la morra Yum le dan las gracias al de arriba porque al fin despertó.
Los muchachos le sueltan la sopa de que por fin despacharon al Death Spot, lo que les dejó una recompensa de 30 monedas de oro. Rantal explica que se aguantaron a repartirse la lana hasta que él despertara por ser el mero mero, y le cuenta que regresaron a rescatarlo y lo encontraron desmayado junto al cadáver del monstruo porque se le rompió su arma. El grandulón Moguso decide quedarse con el espadón del Death Spot para llevarlo con el herrero, arreglarlo y usarlo. Yume propone ponerle un nombre tierno como Chou Kongo Maru. Luego Mary le regresa al prota su daga ya bien reparada, lo que le hace sentir la vibra real de que de veras la libró y regresó vivo. Al volver a la cantina, la cosa se pone alegre cuando el vato Kikawa llega corriendo a echarles porras por derrotar al monstruo, soltando algunas palabras raras de su vida pasada. En ese preciso momento, Renji el malote se acerca al grupo y le pide disculpas de frente al prota por lo que pasó cuando Manato perdió la vida. El prota lo toma con calma y le dice que la neta no fue su culpa, sino que en ese entonces él no asimilaba la muerte de Manato, y termina dándole las gracias. Renji acepta el gesto y se moche disparándoles los tragos a todos. Al final, el prota va a visitar la tumba de Manato al atardecer para platicar con él. Se pregunta si para Manato fue muy cansado cargar con el paquete de ser el líder. En su mente casi puede escuchar a su compa dándole ánimo, diciéndole que se ve más fuerte que antes. El prota termina su viaje reflexionando sobre la vida. Sabe que cambia un poco cada día y aunque el recuerdo de su antiguo mundo se borre y le dé miedo, sentir el suelo bajo sus pies y respirar este aire es la prueba más clara de que él y sus compas siguen vivos y listos para avanzar hacia el futuro.